Hola, bienvenidos a nuestra tercera semana de clases del curso Seminario en Teología Bíblica. Es un gozo continuar sirviéndoles en la docencia de este curso. Espero que estén grandemente bendecidos, cada uno en sus diferentes lugares donde hacen vida, donde hacen ministerio. Que el Señor les esté ayudando en todo. Esta semana el tema para nuestra clase es el marco hermenéutico y el punto de partida para una teología bíblica de santidad. El marco hermenéutico y el punto de partida para una teología bíblica de santidad. Primero, decir que la teología bíblica de santidad es una teología práctica. El tema central de la teología bíblica wesleyana es la vida cristiana práctica. La doctrina de salvación en la teología arminiano-wesleyana es vista como un proceso dinámico y relacional. Recordemos, ¿no?, que hay una diferencia grande entre cómo se ve el proceso de la salvación dentro del calvinismo y cómo se ve en el wesleyanismo. El calvinismo habla de un orden de salvación, el ordo salutis, orden de salvación, donde todo está previamente establecido, ¿no? Sabemos que esa creencia en la predestinación, en que la salvación del ser humano obedece a un decreto de Dios, que Dios escogió a uno para salvación y a otros para condenación, eso condiciona el proceso de la salvación a un orden estricto, ¿no? En cambio, dentro del wesleyanismo se habla del camino de salvación. Es diferente. Se habla del camino de salvación, de un proceso que entonces es dinámico y relacional. Dinámico y relacional. Y dentro de esta teología wesleyana de santidad, una teología práctica, la comunidad cristiana en el mundo de Dios es la matriz adecuada para la teología, es decir, la parte misionológica, ¿no?, de la iglesia, la misión de la iglesia en el mundo, que es la misión de Dios, la missio Dei, que no es nuestra misión, sino la misión de Dios en el mundo, es la matriz adecuada para la teología. Vamos a mirar ahora lo que es el método teológico wesleyano, llamado método teológico wesleyano. Es un método conjuntivo o sintético que une aspectos de la teología a menudo concebidos como antitéticos, ¿no?, o que son a menudo vistos como contradictorios, pero que no es así. Ejemplo, fe y obras, justificación y santificación, la iniciativa divina y la responsabilidad humana en la salvación, la ley y el evangelio, la santidad personal y social, las obras de piedad y las obras de misericordia. Son dos aspectos, ¿verdad?, de un mismo asunto, ¿no?, de una misma realidad dentro de la teología. Entonces, esto quiere decir que el método teológico wesleyano contempla, ¿no?, la amplitud de la obra de Dios en las escrituras, como Dios se ha revelado, como Dios actúa, ¿no?, en la historia. Esto es importantísimo para apreciar, ¿no?, la belleza, la importancia del método teológico wesleyano, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la ley y el evangelio, ¿no?, cuando se estudia el mensaje del evangelio, no se estudia aparte de la ley, ¿no?,
de lo que fueron las enseñanzas de la ley, sino que se estudia el mensaje del Evangelio como una derivación o una actualización de acuerdo al marco de la gracia y al contexto del reino de Dios, de aquellas prescripciones, aquellas enseñanzas de la ley. Poner un ejemplo. Vamos entonces también a mirar lo que es el cuadrilátero wesleyano. Wesley no usó esta expresión como tal, cuadrilátero wesleyano, sabemos que corresponde a un erudito, a un teólogo, personaje posterior llamado Albert Fowler, fue quien acuñó este nombre de cuadrilátero wesleyano para hablar sobre los parámetros que Juan Wesley usaba para su interpretación de la Biblia, ¿no? El cuadrilátero wesleyano es una matriz cuádruple para la reflexión teológica. El núcleo vivo de la fe cristiana se revela en la Escritura, iluminada por la tradición, vivificada en la experiencia y confirmada por la razón. Entonces allí tenemos los cuatro aspectos del cuadrilátero wesleyano, los cuatro ángulos, podríamos decir. La Biblia como la autoridad suprema, la tradición, que es todo lo que a través de la historia la iglesia ha creído, la iglesia ha enseñado, las declaraciones de fe históricas, las realidades de la iglesia a través de la historia, todo eso era considerado por Juan Wesley también. La razón, en el sentido también de que Wesley, como persona estudiosa, sumamente preparado en la parte académica, él tomó en cuenta mucho el uso de las ciencias auxiliares, ¿no? Para lo que es el estudio de la Biblia, ¿no? Muchos de los descubrimientos científicos de la época de Wesley, él los usó para su estudio de la Biblia, su interpretación de la Biblia, para sus escritos, ¿verdad? Para expresar algunas cosas en sus sermones. Entonces, la razón para Wesley es sumamente importante en la reflexión teológica. Y la experiencia, por supuesto, sabemos que a la teología wesleyana se le llama la teología de la experiencia, porque es una teología práctica y es precisamente de esa experiencia santificadora del Espíritu Santo en la vida del creyente de la que habló Juan Wesley. Entonces, tuvo también este parámetro para hacer la reflexión teológica. Pero la Biblia estaba por encima de las otras tres. Las otras tres estaban supeditadas a la Biblia. Entonces, eso es también una práctica dentro del wesleyanismo hoy en día, ¿no? Tomar en cuenta la importancia de todos estos cuatro elementos, ¿no? La Biblia, por supuesto, es superior. Recordemos que Wesley se hacía llamar el hombre de un solo libro, ¿no? Hombre de un solo libro, por su apego a las escrituras. Algunos de sus sermones, cuando tenía él contradicción, personas que contradecían sus enseñanzas, él decía que a menos que se le probara a través de la Biblia, no iba a ceder o a cambiar de forma de pensar, ¿no? Porque estaba convencido de lo que estaba enseñando, estaba fundamentado en la Biblia y en un estudio equilibrado de la revelación escrita de Dios, que donde usaba entonces todos estos parámetros tan importantes. Pero la Biblia, como hemos dicho, es por excelencia, dentro de la teología bíblica de santidad wesleyana, es considerada la única regla de fe y conducta, ¿no? Y eso viene, por supuesto, se toma del principio protestante de la analogía
analogia fidei, analogía de la fe, ¿no? Y este principio protestante tiene dos aspectos, ¿no? El aspecto de la escritura u escritura, son términos latinos, ¿no? Que se usaban mucho en la teología. La escritura debe interpretar la escritura, ¿verdad? Y eso era tomado por Wesley, sus contemporáneos, y así ha sido a través de la historia de la tradición wesleyana. Y el segundo es la analogía de Cristo. La revelación de Dios en Cristo es la lente a través de la cual leer o interpretar toda la escritura. Sabemos que la palabra de Dios habla de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Nos habla de la persona de Cristo, ¿no? La Biblia, Dios presenta a su Hijo Jesucristo desde el principio, ¿verdad? A través de su revelación escrita. La teología de santidad wesleyana tiene un fundamento en la gracia y el amor de Dios. Creación y redención son aspectos de la misma actividad misericordiosa de Dios. Creación y redención. Dos aspectos de la misma actividad misericordiosa de Dios. Entonces la bondad de Dios puede verse en su creación y puede verse en su redención, que busca la restauración de su creación al propósito original. Y eso es muy tomado en cuenta en la teología de santidad wesleyana. Precisamente la santidad cristiana es la restauración de aquella imagen de Dios en el hombre, esa parte moral es restaurada por medio de la santidad. La gracia es la obra de Dios por nosotros en Jesucristo y la obra de Dios en nosotros a través del poder del Espíritu Santo, ¿no? La obra objetiva, que es la redención, la justificación, la expiación en Cristo Jesús, y la obra interior, la obra subjetiva, que es lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Entonces la gracia tiene esta manifestación. Se habla dentro de la teología de santidad wesleyana de las etapas de la gracia. Son formas de entender la gracia de Dios. La gracia, como sabemos, es el favor inmerecido de Dios hacia el ser humano. Y hablamos entonces dentro de la doctrina de la santidad cristiana, wesleyana, hablamos de gracia preveniente, gracia anticipante, que es aquella gracia que Dios da a todo ser humano, que está obrando en nosotros aún antes de la conversión, donde Dios, por medio de su Espíritu Santo y por diferentes agencias o herramientas que usa Dios, nos guía a su propósito, ¿no? Con su benignidad, como dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1, que la bondad de Dios nos guía, la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Entonces no hay ningún ser humano que esté exento de esta gracia preveniente, de esta gracia preventiva de Dios, sino que es, como dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de su evangelio, es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿no? El favor de nuestro Señor Jesucristo presentado al ser humano en diferentes formas, de una manera preparatoria, ¿no? Para la salvación. Entonces la persona que es receptiva a ese trabajo del Espíritu Santo preparatorio, entonces el Espíritu Santo le da luego esa capacidad para poder creer, ¿no? Lo que es la gracia convincente. No son diferentes gracias, ¿no? Es forma de entender la gracia de Dios. Es el trabajo de Dios por medio del Espíritu Santo en el pecador, en el ser humano. Entonces la gracia convincente es aquella capacidad que nos da para creer, arrepentirnos, ¿no? Entonces viene la gracia justificante, cuando somos justificados, ¿no? Por medio de la fe. Es una obra gratuita de Dios.
como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos nosotros justificados, perdonados, puestos a buena cuenta con Dios. A partir de ese momento, ¿verdad? Comienza la nueva vida, y esa nueva vida está asignada por la santidad, ¿no? Así que con la presencia del Espíritu viene la gracia santificadora. La conversión, el nuevo nacimiento es la puerta de entrada al camino de la santidad, que llamamos la santidad inicial. Entonces comienza a partir de ese momento un crecimiento en la santidad, que es una santidad progresiva, ¿no? Y como una obra subsecuente, posterior a la justificación, al perdón de los pecados, al nuevo nacimiento, viene entonces la entera santificación, santificación completa, que llamamos también la perfección cristiana, y que, usando también la metáfora bíblica, es el bautismo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Donde nuestro corazón es purificado de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica, y tenemos a partir de entonces poder, autoridad sobre el pecado, vivimos una vida asignada, distinguida por el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Donde se manifiesta el amor perfecto de Dios en la persona. Esa entera santificación es una obra definida, como vamos a estar estudiando en la última clase de este curso, la semana 6. Una obra definida que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, la doctrina de la santidad es sumamente hermosa, mis amados, y este curso nos habla de la teología bíblica de la santidad, ¿verdad? Es lo que este curso precisamente trata. Vamos a ver ahora los elementos críticos de la teología bíblica wesleyana de santidad. Son estos 5 aspectos tan importantes de nuestra teología bíblica de santidad. Primero, es una teología que se enfoca o habla de la transformación que Dios hace, ¿no? La transformación personal y social que Dios hace al ser humano, ¿no? Entonces, el ser humano es transformado para vivir en comunidad, ¿no? Transformado por la gracia de Dios para vivir en comunidad, que es la iglesia, ¿no? El pueblo de Dios, y que es unido a ese pueblo, unido a esa iglesia, cómo realmente puede cumplir el propósito de Dios, ¿no? También un segundo aspecto es la contextualidad. Y aquí hablamos de encarnaciones del Evangelio contextualmente apropiadas, ¿no? La teología de la santidad wesleyana toma en cuenta lo que es la cultura, contexto donde se vive, entonces toma en cuenta la contextualidad, ¿no? Las características propias de las culturas. Todo eso condiciona la experiencia cristiana, la experiencia de fe, pero el Evangelio y la vida nueva en Cristo, ¿verdad?, es la misma en diferentes culturas, solamente que la manifestación, ¿verdad?, de esa vida de santidad, ¿verdad?, es de acuerdo al el contexto, ¿no?, histórico, cultural, donde se vive, ¿no? Eso es lo que llamamos la contextualidad. Tenemos también el elemento de la conjuntividad, ¿no?, que es la concepción integral y holística de la fe y la práctica cristiana. La parte holística nos habla del todo, ¿no?, el ser completo. Entonces hablamos de lo intelectual, lo afectivo y lo volitivo, ¿no?, como objeto del trabajo de la gracia de Dios. Entonces lo que Dios desea cambiar en el ser humano no es solamente su parte espiritual, sino que desea cambiar todo su ser, desea cambiarlo, transformar sus pensamientos, su cosmovisión, ¿verdad? Desea el Señor transformarle
en cuanto al conocimiento, ¿no? Ahora, en Cristo, en el camino de santidad, tenemos la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo, vemos las cosas de una óptica diferente, tenemos un discernimiento conforme, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Y también somos transformados en nuestra parte emocional. Hay una curación, una sanación en nuestra parte emocional, decir lo que es la parte del trabajo terapéutico, ¿no?, que hace el Espíritu Santo, que es parte de la vida de santidad. Y luego tenemos la parte volitiva, ¿no?, que es la parte de la voluntad, ¿no?, la capacitación que recibimos para tomar decisiones ahora conforme al propósito divino, conforme al propósito de Dios, nuestra, esa capacidad de libre albedrío es, eh, va siendo perfeccionada, ¿no? Y vamos tomando decisiones conforme al propósito de Dios. Tenemos lo que es la praxis, el elemento práctico de la fe, es el punto de partida de la actividad teológica dentro de la teología bíblica wesleyana de santidad. Lo que hablamos de la experiencia, ¿no? Entonces la experiencia está allí en el punto de partida, ¿no?, del quehacer teológico, de la teología bíblica de la santidad. Entonces se asume la santidad cristiana ya no como el asunto posicional, como se ve dentro del calvinismo, ¿no?, sino como algo que se puede vivir, una santidad práctica, ¿verdad?, que uno puede experimentar la transformación de Dios, ¿verdad?, de una manera maravillosa para vivir una vida nueva conforme al propósito de Dios, la experiencia de la entera santificación. Y un quinto elemento dentro de la crítico, dentro de la teología bíblica wesleyana, es el canto. El canto. Cantar la teología en comunidad para expresar palabras de Dios y acerca de Él. Recordemos cuán importante fue el canto dentro del avivamiento wesleyano. Recordemos a Charles Wesley, Carlos Wesley, el poeta, el hermano de Juan Wesley, que escribió una cantidad inmensa de himnos, alrededor de unos 5.000 himnos, y escribió también mucha poesía, pero el canto era fundamental, ¿no?, en aquel avivamiento wesleyano. Y ellos hablaban de cantar la teología en comunidad, cantar la teología en comunidad. Hoy, por supuesto, se ha perdido eso. Hoy el canto ha derivado más en la parte emocionalista, ¿no?, sin atención verdaderamente a que un canto pueda declarar nuestra teología, confesar nuestros artículos de fe, nuestras creencias, ¿no? Sino que hoy se va mucho a la parte emocionalista, ¿no? Y a veces muchos de los cánticos de nuestras iglesias no están de acuerdo con nuestra teología de santidad wesleyana. A veces el pastor es descuidado en este asunto y, y no hay supervisión, no hay el cuidado que se debería tener para que nuestros cantos verdaderamente sean expresión de nuestra teología. Muy importante para aprender nuestras creencias y estar bien afirmado en lo que es nuestra teología de santidad. Muy bien, mis amados, está hasta acá nuestra clase de esta semana. Y una vez más, deseo que estén sumamente bendecidos. Estoy orando por ustedes para que el Señor les esté guiando y ayudando en su tiempo de aprendizaje. Dios les bendiga grandemente.
vemos la próxima semana.